Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Así que, comencemos. Continuando con el tema de problemas sobre edades, tenemos la siguiente actividad. 4 veces la edad que tendré dentro de 10 años menos 3 veces la edad que tenía hace 5 años resulta el doble de mi edad actual. ¿Cuántos años me faltan para cumplir 60 años? Muy bien, ya sabemos que la resolución de este tipo de problemas involucra reconocer 3 elementos importantes. En primer lugar, identificaremos el personaje que interviene, que en este caso no se menciona el nombre de ninguna persona, así que tomaremos como ejemplo mi propio nombre. En segundo lugar, la acción del problema se desarrolla en pasado, presente y futuro respectivamente. Y en tercer lugar, relacionaremos el personaje con dichos tiempos, o sea, mi edad presente la identificaremos con la variable X, la cual desconocemos y debemos determinar. Ahora bien, teniendo en cuenta este valor hace 5 años, mi edad algebraicamente se representa como X menos 5 y dentro de 10 años, mi edad algebraicamente se representaría como X más 10. Luego, podemos plantear la ecuación en función de estos elementos, que nos quedaría 4 que multiplica a X más 10 menos 3 que multiplica a X menos 5 y esto va a ser igual a 2X, donde esta sería nuestra ecuación lineal a resolver. Ahora bien, resolviendo los dos productos que aparecen en el miembro izquierdo, aplicando la propiedad distributiva en cada uno de ellos nos quedaría 4X más 40 menos 3X más 15 y esto va a ser igual a 2X. Ahora, agrupando términos semejantes, aplicando la regla de la suma o la propiedad del opuesto aditivo, obtenemos la ecuación 40 más 15 en el miembro izquierdo y en el miembro derecho 2X más 3X menos 4X. Y reduciendo términos semejantes en ambos miembros, nos quedaría que X va a ser igual a 55. Ahora, para verificar que el valor de la variable X es el correcto, hacemos la comprobación que la dejaremos para que tú la realices, recordando que esta se hace en la ecuación original, que es 4 que multiplica a X más 10 menos 3 que multiplica a X menos 5 y esto es igual a 2X. Y por último, damos la respuesta, que como parte de ella debemos realizar un cálculo auxiliar. O sea, en el problema se nos plantea una pregunta: ¿cuántos años me faltan para cumplir 60 años? Y el valor de la variable X que se obtuvo es 55. Luego, se plantea la operación 60 menos 55 y esto va a ser igual a 5. Luego, la respuesta del problema sería: me faltan 5 años para cumplir 60 años. Y de esta forma concluimos con la resolución del problema. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre resolución de problemas sobre edades de personas como parte del curso de resolución de ecuaciones lineales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.